tenemos un acuerdo con el Consejo Civil Mexicano y logramos un acuerdo tripartito, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura, HCBC y nosotros. Y bueno, pues fue por recomendaciones cómo seleccionar a un grupo local capaz de administrar de manera racional esos recursos que destina la fundación, para asegurar que los recursos fueran aprovechados óptimamente. Y con estos recursos, tenemos trabajando 3 años, ya logramos recuperar 46,000 hectáreas en la región pegada al punto PUT en Quintana Roo y la reserva de Calakmul. Entonces estamos midiendo la captura de carbono, son bonos voluntarios, no estamos dentro del régimen institucional, pero ya logramos otra vez un acuerdo ampliado con la CONAFOR en fondos concurrentes, y esto nos permitió doblar la inversión. Tenemos alrededor de 30 viveros comunitarios con 15 mujeres que están produciendo toda la planta nativa y la estamos reforestando en esas áreas. Entonces yo creo que lo importante de cómo hacer un acuerdo es tener pues a los actores que nos aseguren que las inversiones van a ser eficientes, que vamos a tener una buena medida. Y como empresa hicimos el reporte de sustentabilidad con New Ventures. Entonces bueno, calculamos que somos una empresa bastante limpia, consume poca energía y está generando bastante oxígeno. No sé si esto resuelve la pregunta. Si hay algo en lo particular le gustara tratar al señor Gabriel González, con mucho gusto nos vemos y al rato platicamos. There were several questions that focused on impact and monitoring and evaluation. As you know, when you talk about the environment or talk about sort of the social benefits, you really need, especially when you look at environmental projects, a systematic, a diligent, environmental and social monitoring tool that is implemented by the companies or implemented at the investment level, or in, of course, some cases at the buyer level. And a lot of the times that tool is supplemented by certification schemes. So you may have heard of, in addition to organic certification schemes, there's in the forestry business, the Forest Stewardship Council, which of course is located here in Mexico. And those certification schemes help complement and also endorse some of the monitoring and evaluation initiatives that are going on in this overall field. Randall Kempner this morning mentioned the Global Impact Investment Network as well as his organization, and all of those organizations are involved in trying to come up with an industry-wide impact assessment tool that could be applied on a project-by-project basis in order for different financiers or companies or those that are interested in the industry to be able to say, okay, I could really trust the integrity of this information, and I could really see that this company is not doing any detrimental harm, or if there are red flags, that those red flags are improved upon. And that is important because one of the questions that I received, and I love this question, is there something more sustainable than nature? And so cree que hay algo más sostenible que la naturaleza. And so that, I feel like, is really the key reason that all of us are in this industry here and that are working at our various different niches in a way, because there is something very, of course, precious about nature and precious about the environment, and it's very important for all of us to contribute to that in order to preserve, you know, the planet that we live on. I mean, one of the other questions that I received is, you know, could you give some examples of some of the companies that we have invested in? And some of the companies do include, like, the first organic flower company. And the flowers, as you may know, are very pesticide-ridden business, and so going organic is very key. The first organic shrimp company. Shrimp farming is extremely detrimental also to the environment because of the mangrove, cutting down the mangrove in order to farm the shrimp. Actually, here in Mexico, we invested in a company that got out of the shrimp business and it went into the algae business.
And that algae, as you know, is sort of the next up-and-coming biofuel. And so that is also a very good example. And I think that these examples, in Mexico, we also invested in a green charcoal company. And we also invested in a company that introduced native scallops that had been over-harvested and over-exploited in Baja, and now is producing those scallops. So those are some examples out there to provide some other sort of food for thought for you. And what I'd like to end with, we could all actually answer this question, but the question was to you. I mean, the bread and butter issue for all of us is, can you make money doing this? And in order to make money doing this, what needs to happen? And I know that the market growth is there, but obviously there's other factors that need to take place in order to make money, because once you could prove that there is profit to be had, then you can sort of mainstream investment and mainstream business activity. So I turn over the crux of the issue here. Sí, aquí dice cuál es la empresa con más escalabilidad y rentabilidad de nuestro portfolio. Bueno, nosotros nos hemos enfocado justamente en maciza en esta empresa, dentro del portfolio del cual Grupo Nueva, que es el holding que es dueña de estas empresas, justamente porque consideramos que es la más escalable y con el mayor potencial de rentabilidad. Pero no solamente desde una perspectiva de negocio en términos de su rentabilidad económica, sino por su potencial también de impacto positivo social y medioambiental. La inversión en bosque es una inversión muy consciente respecto al potencial que tienen las plantaciones sustentables. Todas nuestras plantaciones son FSC, de generar un valor muy positivo, tanto sea en captura de CO2, como generar un recurso que es renovable y ayudar a su vez a la preservación de bosque nativo. Porque en la medida en que nosotros tenemos un recurso renovable manejado de una manera adecuada, le quitamos presión a la tala ilegal o a la corta del bosque nativo. Como para que se den una idea, y esto es particular en México, que son los estudios que hemos hecho, las plantaciones forestales, el equivalente a 100.000 hectáreas de bosque de plantación sustentable, equivale a 4 millones de hectáreas de recurso de bosque nativo. 100.000 hectáreas en plantación, 4 millones en bosque nativo. Ese es el nivel de impacto que tiene un buen manejo forestal con políticas claras de cómo hacerlo de una manera sustentable. Y le quita la presión a el bosque nativo y genera oportunidades como las que mencionabas tú, de realmente tener un bosque a nivel nativo que te dé un valor de conservación y que te genere todos estos otros negocios como el cual tú estabas mencionando. No sé si contesta la pregunta. Un momento. What I would like to do is end with an entrepreneur and talk a little bit about, sort of getting into the business, inspiration, some of the growth and some of the things that you're seeing right now. Okay, good, thank you. Bueno, no inicié el negocio en el que, bueno, no inicié la empresa, pero sí inicié el negocio en el que estoy. Y un poquito juntándome con la parte de escalabilidad, en los 6 años que llevamos hemos triplicado el tamaño, más o menos estamos creciendo a ritmos de 40% anual y ahora lo que estamos tratando de hacer es que estos beneficios lleguen a las casas de interés social, interés medio. Esto trabajando con el gobierno y con los estudios que se han hecho, sí hay impacto positivo muy grande en las familias, en las que muchas veces decían, teníamos que comer todos en el cuarto porque no podíamos estar en la sala, en la cocina, porque no aguantábamos el calor. Y ahora ya podemos estar todos ahí, podemos invitar a los vecinos y además hasta pagamos el aire acondicionado en las noches porque ahora nos da frío.
Entonces, estamos iniciando los nuevos proyectos de hipoteca verde con el gobierno y llevar estos beneficios de nuestra vida diaria que vivimos en las casas, que de todas maneras vamos a tener un vidrio que sea lo más confortable y lo más ecológico posible con la tecnología actual. Perdón, quería hacer nada más un comentario adicional que es importante, porque también yo tuve la pregunta de cómo se genera dinero haciendo este tipo de negocios. Y la verdad es importante decirles que no es fácil encontrar oportunidades de negocio en estos sectores que persiguen un bajo impacto ambiental, un alto impacto social positivo, que persiguen el mejoramiento del ambiente y además ganar dinero de eso. O sea, no es fácil, y no es fácil porque hay elementos que siguen estando pesando mucho. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al aspecto energético, el peso del petróleo sigue siendo muy grande. El peso del petróleo es muy grande y el interés del petróleo sigue siendo muy grande. Hace 2 días leí un artículo que está diciendo ahorita que, nada más para que se den una cuenta del potencial de energía renovable, en un terreno de 90 kilómetros por 90 kilómetros de paneles solares, se genera toda la energía eléctrica que Estados Unidos necesita, por ejemplo. Hay más energía renovable disponible, o sea, la energía renovable disponible en el mundo es capaz de sustituir prácticamente 2.5 veces la capacidad actual de generación que existe. O sea, el potencial es enorme, la actividad es grandísima, pero sigue habiendo factores importantes que hay que sobrepasar. Eso quería decir. Gracias. Nosotros estamos muy en contacto obviamente con nuestros colegas de Canadá, de Inglaterra, Estados Unidos, y en México vemos muchísimas oportunidades para empresarios, para que trabajen con nosotros o con otras empresas que tengan intereses como los nuestros, tanto en proyectos de eficiencia energética, en proyectos de reciclaje, reutilización, en mejoras en empaques. O sea, claramente vemos oportunidades de negocio, se requiere obviamente mucha creatividad en ellas para que se acerquen con empresas como nosotros en modelos creativos donde compartamos algún tipo de inversión, algún tipo de riesgo. Son los que han tenido más éxito cuando trabajan con nosotros, y claramente vemos que la sustentabilidad es hacer lo correcto, pero también claramente hace sentido de negocio, no únicamente en el largo plazo, que se requiere una visión de largo plazo, sino hace sentido de negocio en el corto plazo, y por eso lo hacemos nosotros y muchas otras empresas grandes. On behalf of the New Ventures Conference, and would you like a seat? Okay. Nomás quería agregar algo a los comentarios del panel. En las comunidades del bosque nativo se tienen que desarrollar empresas de alto valor agregado para tener menos presión sobre la madera. Entre más certifiquemos de manera voluntaria nuestros bosques, sería mejor. Los bosques nativos son una gran oportunidad. No podemos cambiar un bosque nativo por una plantación, aún siendo esta muy noble. Hay que conservar el bosque natural, pero no como reservas intocables. Está comprobado que los bosques manejados de manera ordenada, de manera inteligente, y que están creándose a través de sus productos empresas de valor agregado, conservan mucho más el bosque. Por eso calculábamos nosotros que recuperar bosque también genera mayores volúmenes y pesos en captura de carbono y de oxígeno. Eso es lo que hicimos nosotros con el chicle, darle un mayor valor agregado para que haya más recursos y menos presión sobre la madera, porque la madera históricamente se ha manejado como si fuera una mina, que es puro extraerle sin meterle. Entonces, yo creo que aquí tenemos en este panel gente que estamos dedicados en diferentes ángulos, como bien decía nuestra compañera coordinadora, en contribuir desde nuestras iniciativas en seguir conservando, generar mayor oxígeno y mayor conservación. Muchas gracias y los felicito a todos.